disfrutar de buenas historias que te gustarán. Conoce la vida de nuestros artistas. Conoce la vida de nuestros artistas. Muy buenas noches, mis amados hermanos y amigos. Saludos, un abrazo y bendiciones para todos ustedes de parte de Yamil Ortiz, su moderador del programa Nuestros Artistas. Hoy tenemos un programa muy especial, nuestra cuarta edición, y en este programa tenemos un invitado que es una persona multifacética, un amigo de muchos años, una persona con la que yo he compartido muy de cerca y que hemos compartido tanto a nivel profesional en las tablas, a nivel artístico, pero también a nivel personal. Para mí es un honor presentarles en esta noche a esta persona tan talentosa, mi querido amigo y hermano, autor, conferencista, ilustrador, actor, improvisador teatral. ¿Qué no hace? En esta noche les presento a mi amigo, mi hermano, Dani Marín. Eso. Y eso, Dani, Yes. Dani. Yeah, qué bueno tenerte aquí en esta noche. Gracias por estar con nosotros. Yes. Faltó decir que también tú eres mi padrino de bodas, a ese nivel Oh, estamos hablando. sí. Es cualquier cosa. Y fui también tu pastor, o sea, varias cosas. Exactamente. Bueno, ajá. sigas teniendo un rol en contenido de cobertura y mentoría, o sea, eso no se ha acabado, aunque todavía estoy congregándome en otro lugar. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que, Dani, como dijimos, ¿verdad? Hemos compartido en muchas ocasiones, en diferentes facetas. Eres una persona talentosísima, una persona de los seres humanos que yo he tenido el honor de compartir y ver todas esas facetas y ver también tus procesos, ¿verdad? De vida y como artista. Tengo aquí en mis notas, para ir comenzando rapidito con tu historia, que naciste el 25 de septiembre de 1983 en San Juan, Puerto Rico, pero te criaste en Bayamón. ¿Ok? Sí. Cuéntame de eso. Bueno, es una historia interesante, porque, bueno, la historia geográfica del asunto. Sí, nací en San Juan, nací en área metro, en San Juan. Un dato curioso, nací de 7 meses de estación, así en vez de los 9 meses completos. Entonces, yo sabía que el mundo necesitaba ya mi presencia, así que yo me adelanté un poquito, pero no. O sea que fuiste desesperado desde un principio. Sí, siempre. Adelante, no sé, picando adelante. Yo sabía que había una necesidad. Yo sé que Dios necesitaba utilizar a alguien como yo, así que yo llegué. No, desesperación. Y entonces sí, yo me crié mira, mi casa, por eso es que digo que es una historia interesante geográfica. Nací en San Juan, pero para el que es de fuera del área metropolitana, pues San Juan es área metro, que prácticamente hasta Bayamón, Guaynabo, hasta Dorado casi. Pero mi casa, mi dirección dice que yo vivo en Cataño. No vivía, ¿no? Me crié en Cataño. Ok. Pero toda mi vida, iglesia, escuela, mi familia, toda mi vida fue en Bayamón. Yo conozco más rutas y más lugares de Bayamón que de Cataño. Que de Cataño. Que de Cataño era mi casa, donde, y claro, hay cosas de Cataño que conozco, pero Bayamón fue donde se desarrolló gran parte de mi vida. Ok, y comenzaste, ¿verdad? En esa etapa de la niñez, empezaste, yo te pregunto, ¿a qué edad que tú recuerdes comenzaste a trabajar en las artes y cuál fue el primer arte que realizaste? Ok. Es que es interesante porque yo sé que la primera cosa que yo hice fue, yo no tenía ni un año, porque obviamente no es que me acuerde, es que me contaron, pero yo participé en una escena de un nacimiento viviente, o una obra navideña con el nacimiento viviente en mi iglesia.
en aquel tiempo en Rexville, Bayamón. Y yo era el niño, el niño Jesús. Entonces María me llevaba como 6 años. Y yo tenía, José me llevaba 7, 8. Okay. Y yo tenía 0 años o 1 como mucho. Y entonces no tenía que tener menos. Entonces pues, pero María cargaba un bebé de juguete, pero en el pesebre yo estaba yo. Y entonces... O sea que tú tenías hasta doble. Tú tenías hasta doble. Yo tenía doble y todo, sí, porque era una escena muy arriesgada. Eso de que me cargara una niña de 6 años. Ahora, lo que sí me acuerdo, que ya tengo uso, ya tenía más uso de razón. Ajá. Y tenía la conciencia de que me estaba disfrutando y quería ser bien intencional en lo que estaba haciendo. Uh-huh. Fue en el kindergarten. Cuando estaba en kinder, hicimos una obra. No, ¿sabes qué? Se hacen el día de logros, no le llaman ni de graduación. Allá en el 80 y pico se le llamaba el día de logros. Y en el día de logros, pues los niños, pues sí, siempre hacían actividades artísticas de los mismos estudiantes. Que si alguno declamaba un poema, otros cantaban una canción, o hacían un coro, ¿verdad? Una coralcita de los niños. Pero hicimos un dramita y a mí me toca hacer del Pato Donald. No era necesariamente el Pato Donald. Era que yo era un juguete, pero era del Pato Donald. Okay. Y entonces yo recuerdo en ese ensayo que ese muñeco como que se moría o algo así. No sé si se moría, pero en un momento estaba como inconsciente en el piso. Y yo recuerdo actuar en un momento. Yo recuerdo que la maestra me dijo que ahora te tiras al piso y te quedas ahí un tiempo porque y yo recuerdo que yo estaba actuando eso. Yo recuerdo que yo estaba así tirado y yo recuerdo la boca que yo tenía así como que así, yo no sé qué. Yo era bien intenso. Yo tenía que estar muerto y yo iba a actuar que estaba muerto, ¿no? O sea, tú querías dejar claro que estabas muerto. Sí, exacto. Yo quería dar claro que aquí había un actor en potencia, ¿sabes? Y entonces, y recuerdo eso, que yo también era como que había un deseo en mí, porque después de ahí, pues, siempre participé en muchas cosas que si el coro de niños de la iglesia, uh-huh. Que si actividades así, ¿no? Y siempre me llamó mucho la atención, y había algo con eso, porque era como jugar, pero no sé, pero con más validación. Me explico. Porque cuando yo jugaba básicamente, o sea, es como, quítame un teatro, quítame un escenario, o quítame una cámara, y ponme solamente las 4 paredes de mi cuarto, y no hay ninguna diferencia. Quizás no me vestía así como tal, pero yo hacía las voces, yo hacía los sonidos especiales, yo hacía todo lo que quizás yo hacía en Teatro Mangui, lo que sea, pero solo. Pero cuando yo, de niño, cuando yo hacía cositas como dramitas sí, dramas o uh-huh. Cantatas, y yo participaba en la parte actuada y yo no sé qué más, para mí era como jugar. Se me está diciendo que tú corres hasta allá y le dices a fulano, permiso, ¿tienes pancake? Y yo era como que, porque eso era como jugar para mí. Lo único que cuando yo hacía eso, la gente o se reía, o lloraba, o aplaudía, o lo que sea, y era como que había un factor de validación. Una reacción. Añadido, correcto. Qué y bien. Eso pues como que lo hacía hasta más divertido para mí. Fíjate, Dani, esto que estás mencionando es algo bien importante. Yo dentro de las personas que he entrevistado, muchos de ellos comenzaron haciendo escenas pequeñas un ejemplo, en la iglesia o en la escuela. Y qué importante es darle ese espacio a los niños, porque uno no sabe, a lo mejor uno piensa, esto es una obrita o algo pequeño, pero uno no sabe el impacto que está teniendo en la vida de ese niño, que lo puede marcar al punto de que ese niño diga, yo quiero dedicarme a esto toda la vida. Y si no se le da la oportunidad y la experiencia, se pasa por alto eso y tal vez ese niño, su rumbo cambia a otra cosa que a lo mejor no le guste ni la apasione tanto. Mira, también hay un valor adicional a eso, uh-huh. Que en mi caso lo tuvo. Y es que a pesar de que me gustaba hacer todas estas cosas, de pararme en el escenario, hacer algo, yo no sé qué más, hubo un tiempo que también un tiempo de
de silencio creativo, ¿no? En términos de que no me exponía mucho. Y era, o sea, lo que también terminó, cuando era niño, kinder, primer grado, qué sé yo, pues me gustaba hacer muchas de esas cosas y declamaba y yo no sé qué más. Llegó un punto luego de que por alguna razón yo me convencí en mi cabeza, o alguien dijo algo y me convencí por muchos años de que yo tenía frenillo y tenía problemas para hablar en público, o para hablar, expresarme. Entonces, eso lo que causó fue que de por sí yo hablo rápido. O sea, cuando ahora mismo mi forma de hablar en público y usualmente tiendo a ser más pausado, pero es súper intencional. O sea, yo estoy aquí controlando eso constantemente. Porque si me dejan, me voy voy un patín y no se me entiende, y entonces es buscando lo que voy a decir y al mismo tiempo diciéndolo al mismo tiempo y se forma esta situación donde pues, no se me entiende bien. Ahora añádale eso, un niño que tiene la timidez, por la timidez típica de la edad o de alguien que está creciendo, la timidez de que yo no sabía pronunciar bien la R en aquel tiempo, yo la pronunciaba en el cachete, no la podía pronunciar en el paladar. Y era porque, no sé, no tenía la habilidad o el músculo del desarrollo, no lo tenía. Y por alguna razón me convencí de que tenía un frenillo, no sabía hablar y no podía hablar bien. Entonces suma todos esos factores. Timidez, hablo rápido, trato de hablar tan rápido como pienso. Mi miedo a lo del frenillo, estas condiciones, tú tienes un tranque enorme en una persona y miedo a alguien expresarse. Que eso generó en cierta medida en ti un complejo, una barrera en ese momento. Correcto, sí. Y entonces, las primeras expresiones teatrales / artísticas, por lo menos en performance, fue en la pantomima. Porque obviamente en la pantomima no hay que hablar. Sí. Pero me dio algo que me dio un canal de expresión, pero también me enseñó y me ayudó, porque como técnicamente es el único, cancelé una herramienta, que es la voz. Así que, ¿qué es lo otro que me queda para expresarme? El cuerpo. Así que yo lo maximicé hasta lo más que pude, y ahora gran parte de mi vocabulario y mi lenguaje es visual, pero primeramente la primera expresión del lenguaje visual mío es el corporal. Yo uso mi cuerpo para todo. Ahora mismo te enseñé cuando me morí, tuve que hacer inclinarme, tuve que hacerlo todo. Porque es mi lenguaje. Mis manos las estoy usando, las puedo hacer aquí para que no sean tantos, pero es mi lenguaje. Porque fue el primero que aprendí a desarrollar. Pero y quienes te han visto en escena, un ejemplo, saben que ese es uno de tus recursos que utilizas al máximo. O sea, que te has dado a conocer como un actor que eres muy físico al trabajar en teatro. Correcto. Y sí, lo aprendí a utilizar y también da una ventaja, y es que tú creas un universo alrededor tuyo y la gente lo puede ver, y eso también es bien impresionante, bien fantástico. A mí me divierte mucho hacer eso. Ahora, el teatro, que ahí yo me puse más a hacer teatro en la escuela superior. En la escuela superior, en cuarto año, yo tomé una clase de teatro. Y mi maestra de teatro, pues, que en algún momento estará en este programa, lo sé, nuestra amiga Yanivel Santiago. Amén, oramos por eso. Y entonces, ella tiene mucho que dar, y a mí me ayudó mucho porque me ayudó fue los primeros indicios de controlar y manejar mi complejo de expresarme verbalmente y hablar y tirar las líneas con calma, porque algo que pasa con el actor novato, porque no tiene mucha experiencia, es que le dan un libreto y espepita las líneas como si fuera una metralleta para salir de él y no se nos olviden, porque viene embotellado. Y entonces, pues, esa clase, esa experiencia de teatro en ese momento dado en mi vida fueron los primeros indicios a yo aprender a manejar muchas cosas, aprender a manejar el expresarme verbalmente, el controlar mi voz y controlar el tiempo y mis pausas, ser más pausado para que la gente me entienda, particularmente porque esos libretos tenían humor en el libreto, en las líneas. O sea, había una intención de hacer reír con esas líneas. Si tú las disparas a lo loco no te van a entender y se pierde el humor. Y eso pues fue bien buena experiencia. Que lo que quiero decir con todo esto es que el darle la oportunidad y darle el taller a un niño, a un joven,
de diferente, cualquier edad, Ujú. no solamente el espacio para él o ella expresarse y crecer en su arte, incluso encontrar pasiones, encontrar cosas que le gustan o que no le gustan, Sí, sino también a manejar estas situaciones que te libran de complejos o sanar barreras o cosas que te detienen en un futuro y llegar a ser un adulto un poco más, con más, ¿cómo se llama? seguridad, Más realizado, ¿no? Más sí. realizado, más seguro y más pleno en términos de lo que has alcanzado y has desarrollado y lo que has vencido en tu vida. Fíjate, yo creo mucho en eso. Creo que el arte es una herramienta que puede hacer que un niño se desarrolle en un ser humano más seguro, que aprende a trabajar en equipo, ¿verdad? Cuando estamos trabajando como en una obra de teatro, a trabajar en equipo, a estar más seguro a la hora de pararse frente a un público, a ir poco a poco sobrepasando tal vez complejos o temores que tenga ese niño. Un ejemplo, en mi caso, y yo no sé si tú sabías esto, yo también cuando era niño eh, tenía problemas para hablar porque a veces tartamudeaba. Y entonces se me trancaban las palabras y no fue hasta que en un momento dado empecé a tratar de hablar un poquito más controlado, más pausado, para poder manejar las palabras y eso me ayudó a poder expresarme Ujú. mejor en público. Y es algo que entiendo que es una de las herramientas poderosas que tiene las artes para poder desarrollar mejores seres humanos. Y fíjate, y cómo el teatro para ti fue esa experiencia para ir trabajando y superando eso. Qué bien. Fíjate, pero eh, has estado vinculado en las artes de diferentes maneras, pero tu preparación Ujú. formal, tú eres ingeniero en computadoras. O sea, tienes un bachillerato en ingeniería en computadoras y estudiaste en Mayagüez, ¿verdad? En el colegio, como Ujú. dicen, ¿verdad? En el colegio de Mayagüez. Todo así. Eh, ¿cómo se vincula, ¿verdad? Esa parte de la ingeniería con el artista. ¿Cómo llegaste a ¿verdad? A estudiar ingeniería? Cuéntanos sobre esa parte de ti. Bueno, yo no sé si todavía el sol de hoy, yo podría decirte que encontré ese punto de encuentro entre una cosa y la otra. Sí, quizás mucho más que años atrás. Pero al sol de hoy hay cosas que la ingeniería me ha ayudado a expresarlo en lo artístico. Y es que me di cuenta que más en tiempos recientes, más en esta etapa como autor, escribiendo no solamente libros, sino también el contenido en las redes y cosas que ayuden a las personas a, a ganar más claridad. Y yo creo que eso es donde la ingeniería pudo entrar a la Ujú. ecuación de mi expresión artística, digamos, porque me dio la capacidad de, como ingeniero, como ingeniero de software, que alguien que desarrolla software, Ujú. yo me di cuenta de algo que no, como que no entraba en tiempo y me di cuenta de que hay una mentalidad bien abstracta, pero hay un aspecto bien visual envuelto para poder procesar lo abstracto. Entonces, cuando tú trabajas con cosas tan abstractas, líneas de código, algoritmos, Ujú. estructura de datos, cómo se comporta la data dentro de cierta estructura, hay una necesidad de ser bien visual, pero no es tanto por ser creativo y ser visual, solamente es por ser claro. Sí, Entonces, tú tienes que ser claro a la hora de tú pensar cómo yo voy a plasmar esta funcionalidad, plasmar este beneficio, este valor que le tengo al cliente. sí. Entonces, no solamente tienes que pensar bien claro, tienes que pensar en algo que sea útil para el usuario del sistema que estás haciendo. Y eso es un conflicto constante entre poner al usuario primero y poner tu deadline, poner tu cansancio, poner esto es mucho trabajo, la complejidad, etcétera, primero. Entonces, es un conflicto constante. Pero la realidad es que un buen diseño, en este Ujú. caso de código, un buen diseño, necesita
dos cosas, mucha empatía y para poder ser empático, mucha claridad. Entonces, eso yo no entendía el lugar que tenía hasta que de momento empiezo a desarrollar contenido y visual, obviamente principalmente, que a la gente empieza a hacer este proceso. Yo sé que a ti te ha pasado, Sí. y algo que bien satisfactorio es cuando la gente hace, y tú sabes que tú abriste una ventana, Sí. o una puerta que no existía antes. Y eso me di cuenta también, es que como que, espérate, no solamente lo visual, de momento yo me di cuenta que yo podía, si me ponía a pensar lo suficiente, a explicar algo en términos de sistema. Sí. Me explico. Si tú haces A, B, C, vas a llegar a D. Y puedes jugar con la variable de A, B, C, D, pero te voy a eliminar el pensar y tomar decisiones innecesarias para llegar a tu resultado, dándote esta receta o dándote estos pasos. Sí. Y cuando yo aprendí que yo sabía pensar así, porque es lo que yo hago todo el día, todos los días, ahí yo empecé a apreciar mucho el elemento, porque yo entré yo ahora mismo, mi expresión artística entró a muchas facetas donde yo necesito mucha estructura. Por ejemplo, un libro necesita estructura. O sea, tú no puedes, esta idea de que me voy a sentar ahí está en el viaje, en un viaje. Inspirarme en algo, y empiezo a escribir capítulo 1. Eso es un disparate. Sí. Bueno, vamos. No que soy tan absolutista. Pues es posible que haya excepciones y te dé esta inspiración espectacular, pero un libro, un proyecto que te va a tomar meses trabajar y una y otra vez, tú necesitas una estructura para poder trabajarlo y llegar hasta el final. Fíjate, Dani, esto que estás mencionando, me di cuenta que perdona, esto que estás mencionando es bien importante, porque los artistas muchas veces fallamos en el punto de que nos queremos ir en este viaje artístico y que lo interprete la gente como quiera y que fluya como sea, y no nos damos cuenta de la importancia que tiene el tener una estructura. Sobre todo, si queremos comunicar algo en particular, tenemos que ser bien claros para poder ser efectivos, para poder llegar con el mensaje que queremos comunicar a través del arte. Y esto que ¿verdad? En esta otra faceta de tu vida te ha ayudado a ser un mejor artista, un mejor comunicador a través de las artes. O sea, el tener esa estructura de poder sistematizar, ¿verdad? Las ideas, estructurarlas de una forma organizada. Y yo creo que eso es bien importante, que todo artista busque desarrollar si queremos ser verdaderamente efectivos. Es bien necesario, pero es algo que a mí me tomó mucho trabajo aprender. Y ya yo tenía y seguramente en el futuro tendré mejores, ¿verdad? Una visión más amplia, pero ahora mismo siento que tengo una visión bastante clara de la importancia de esa idea de organizar y sistematizar por lo menos o tus procesos o incluso tu mensaje. Sí. Antes cuando yo mezclaba mucho humor con reflexión, o sea, reír y pensar, siempre había una idea de da gracia, pero ¿qué quieres decir? Eso es así. Ya sé qué quiero decir, ¿cómo lo trabajo? Entonces, esa era mi estructura antes. Digo, también lo sigue haciendo, pero ya no es igual. Y antes, como ya mi propósito, ser chistoso, usar humor no es una prioridad, es parte de mi vocabulario, pero no es algo que tengo que buscar intencionalmente, pues quizás pues ya pase ese sistema. Sí. Pero sí hay algo que nunca se va a ir, y es que aún cuando yo hacía la pantomima, cuando hacía videos con lo que era experiencia de cuatro, cuando hacíamos las impro, ahora es diferente porque tienes un libreto y no te puedes salir de ahí mucho, pero todo lo que yo hacía y lo que hago, siempre hay una idea de que lo creativo, ese arte, no es el fin, es el medio, es el vehículo para llegar a un destino, no es el destino. Así mismo. Entonces, cuando tú tienes eso como norte o como guía, debería cambiar mucho la manera en que tú te acercas a tu expresión artística. Entonces te das cuenta que ya no es algo para satisfacerme o aplaudirme o yo mismo
¿verdad? Ese indulgence, no es de yo mismo para mí, sino que te das cuenta que lo creativo, aunque es algo que disfrutas mucho, Ajá. tiene unos beneficios para ti en términos de me relaja, me hace sentir bien, lo que sea. La realidad es que es un método de servicio, Sí. es un método de servir. Qué Y bien, mucha qué bien. gente, Me gusta eso que estás, ¿verdad? Trayendo. Un medio para servir. Qué bien. correcto. Alguien una vez yo estaba dando un taller y perdona que diga dónde fue, es que me emociona mucho nada más decir que estuve allí. Pero yo di un taller en Barcelona, en España. Ujú. Y recuerdo que al final del taller, bueno, durante el taller, para empezar, yo no me pude disfrutar mucho el taller porque la mitad de mi mente estaba diciendo, ok, este es el tema, voy por esta es mi estructura, ahora voy a hacer esta parte de la charla, ahora voy a hacer esta otra parte. La otra parte me decía, loco, estás en España, dando un taller. y todavía el sol de hoy fue, o sea, es hermoso y le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que tuve esa experiencia. Ahora bien, al final tuvimos una ronda de preguntas y respuestas y alguien me dijo eso mismo, alguien me dice, ¿cómo yo puedo hacer para que la gente poder exponerme y que la gente conozca lo que hago y incluso pues tener esa influencia y yo no sé qué más? Porque ella me estaba diciendo a mí, influencia como la que tú tienes, me decía a mí, como la que tú tienes, cómo has desarrollado eso, cómo lo has hecho. Y yo nunca había pensado en eso, Ujú. pero tenía un punto, tú sabes, ahora mismo estoy viendo gente en España, al otro lado de donde yo vivo, que están sentados escuchándome. Y yo lo que le dije a ella fue lo que acabamos de hablar. Hay un aspecto de servicio. Tú estás ahí para servir. Incluso nuestro propósito, que muchas veces el artista asocia su arte con su propósito. Nuestro propósito necesariamente no es nuestra expresión artística. Nuestro propósito no es ser cantante, no es ser músico, no es ser bailarín, no es ser conferencista, pastor, dibujante. No. Nuestro propósito es ser partícipe en el plan de Dios para alcanzar y transformar vidas. No hay nada más que hay. Así ¿Okay? mismo. Cuando entendemos que ese es nuestro propósito, incluso nos juega a nuestro favor. ¿Por qué? Porque si tú entiendes que tu propósito es ser actor, cantante o lo que sea, el día que se acabe la temporada de vivir o expresar al máximo tu faceta de actor, lo que sea, vas a empezar a sufrir y te vas a deprimir y vas a pensar que se acabó tu vida útil. Sí. Pero cuando tú entiendes que tu propósito va más allá de tu arte, sino que y es más bien es una invitación que Dios me hace a participar junto con Él a alcanzar y transformar vidas, no importa cómo se ve esta temporada, a lo mejor se ve enseñando un grupo pequeño o en un escenario o en las redes, o a lo mejor ya no es cantante, a lo mejor es conferencia, yo no sé. Que el medio puede pero variar. El medio puede variar, pero tu propósito se mantiene el mismo y te vas a mantener siempre activo, te vas a mantener siempre con propósito, con una vida con significado y no vas a poner todo tu valor y no vas a poner todo lo que te define en tu arte. Porque el día que alguien en vez de aplaudirte te abuchee, o el día que alguien en vez de perseguirte y te diga, tú eres tan influyente y de momento alguien te diga, ya no importas, o ya no importa, tú puedes deprimirte, hacerte un cero, que puede pasar algún día, o vas a decir, ok, Dios, ¿cuál es entonces la próxima etapa? ¿Dónde me toca ahora? Y esa es la diferencia entre poner tu arte como el centro versus poner el arte como un vehículo para llegar a un destino. Qué bien. Y sabe que hemos hablado, ¿verdad?, de esto muchas veces. Y cuántas veces muchas personas endiosan su arte porque convierten su arte en un fin y que es lo único con lo que ellos pueden, ¿verdad?, existir, y llega un punto en que se convierte en ese arte, se convierte en su Dios. Y no, o sea, y la realidad es que el arte que Dios nos ha puesto en las manos, que Dios nos ha puesto en nuestras manos, es un medio para poder servir a través de ese medio. Y que puede ser que estemos cierta cantidad de tiempo haciendo ese arte, ¿verdad?, sirviendo a través de ese arte, pero puede ser un momento dado que Dios diga, mira, ahora quiero que experimentes esto o que trabajes esta otra área del arte, porque a fin de cuentas lo que estamos haciendo es servir a Dios.
y tratar de impactar a las personas con lo que hacemos, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Correcto. Y tú lo notas ahora mismo en la Biblia, en el libro de los Hechos, tú ves más o menos ejemplos parecidos. Por ejemplo, alguien como Esteban, por ejemplo, Sí. que en un momento dado a lo mejor estaba detrás de los discípulos aprendiendo, y en un momento dijeron, no, ahora tú vas a servir mesas. Y después entonces estuvo ahí contento y servía mesas y servía, le alimentaba a las viudas y al desamparado, y allí pues tenían su influencia y la gente lo quería. Ay, qué chévere es todo. Y de momento le digo que ahora vamos a hablar frente a las personas, vete al templo, vete a la sinagoga, hasta que eventualmente pues le pasó lo que le pasó, pero tú ves que de momento Dios lo llevó aquí, y Dios lo llevó a este lugar, y luego Dios lo lleva a otro lugar, y Dios entonces nos va a dar siempre la oportunidad de aprender y capacitarnos, y nos va a dar la curiosidad para acercarnos a diferentes métodos y vehículos de servicio. Y yo pienso que, y la razón por la que digo que juega a tu favor, es porque creces, y te creces, Así mismo. Incluso te ves a ti mismo como mucho más, y te desencajonas porque te ves a ti mismo como mucho más que un medio. Sí. Y eso pues eso es bien bonito, y eso es un buen punto y un buen lugar donde tú verte en tu vida. Qué bien, Dani. Oye, Dani, eres una persona que creciste en la iglesia. Tu familia, ¿verdad? Tus padres son cristianos. Y incluso tienes un tío que es pastor, ¿verdad? Pero ¿cómo fue esa experiencia de, ya no Dani Marín la figura, ¿verdad? De Daniel José Marín Marrero, ¿verdad? Iba a decir, se me iba a escapar tu nombre completo, Daniel José Marín Marrero. De ese encuentro que tuviste con Dios, ¿cómo fue eso? Bueno, sí, yo desde pequeño podría decirte que siempre tuve esta afinidad o sensibilidad en cuanto a lo que es la fe, lo que es Dios y todo lo que hay detrás de todo eso. Mi abuela me cuenta que también que desde pequeño yo siempre mostré cierta sensibilidad a lo que es temas de lo que es lo espiritual y cosas así. Y así que yo pienso que sí hay algo que vino en el paquete o algo en cuestión de interés siempre hacia las cosas de Dios. Obviamente la crianza siempre tuvo mucho que ver, y también como niño, cada vez que quizás tú demostrabas algún tipo de versatilidad en cuanto al tema de la fe o que conocían, pues te lo aplaudían, o wow, qué tremendo este niño. Obviamente pues son cosas que a uno pues le alimentan quizás el corazón, y uno pues siempre lo va a buscar porque encuentra aceptación. Ahora, a los 12 años fue la edad donde yo pude decir de una manera intencional que quería llevar quizás mi curiosidad o mi interés a la cruz, ¿no? A llevarme hacia Cristo, a hacer algo más intencional. Yo tuve 2 momentos intencionales donde mi fe han dado pivotes. He tenido varios, pero 2 que empezaron a marcar en el camino de lo espiritual. Te puedo decir 3, pero en verdad fueron 2 en mi niñez. Uno fue en mi adultez, hace 1 año o 2 atrás. Y el primero fue a los 12 años. Mira, yo siempre me interesó mucho saber cómo sabía la Santa Cena en la iglesia, la realidad. Siempre tenía mucha curiosidad de cómo sabía el circulito, el disquito ese blanco, y el juguito de uva. En casa había jugo de uva de avicio, pero es que ese jugo de uva que no me dejaban tomar porque yo no estaba bautizado. Tú querías ese. Se veía también delicioso. y honestamente, yo no me bauticé por tomar la Santa Cena. Había un deseo. Ya cuando llegué a los 12 años por ahí, bueno, en mi iglesia, de la discípulos levitan era a los 13, tu edad para, como quien dice, tomar la clase de discipulado y eso. Ya yo cuando llegué a los 12 años, ya yo quizás ya más que simplemente a Santa Cena, ya había un deseo, una curiosidad, un decir, caramba, yo quisiera tener algo más, o algo más íntimo, algo más encaminado
con Dios. Así que recuerdo haber orado ese día, hacer una oración de fe, ¿no? De recibir a Jesús como mi Salvador. Yo me acuerdo que yo iba en el carro, camino a mi casa y le pregunté a mi mamá, mami, ¿cómo es la oración de aceptar a Jesús? Y mami más o menos me dijo cómo hacerla. Qué bien. Y yo, pues, solito en mi cuarto, pues, honestamente yo he tenido muchas experiencias bien bonitas en el altar y de llamado, pero gran parte, los momentos más trascendentales en mi vida, en mi caminar de fe, han sido solos, han sido en intimidad con Dios. Y luego los comparto, pero siempre han sido solos. Y me acuerdo haber orado antes de acostarme a dormir y nunca se me olvida el sueño que tuve. El sueño que tuve fue bien interesante porque yo me veía flotando como en un espacio, no sé, no había nada alrededor, estaba flotando. Y recuerdo que había un rayo de luz blanca que me da en el pecho y cuando yo miro hacia atrás, la luz salía con efecto prisma. O sea, te lleva una luz blanca y como el prisma divide la luz en los 7 colores, ¿no? en el espectro de colores, un arcoíris. Entonces, perdón, ingeniería, un arcoíris. Entonces, y eso fue un sueño que nunca se me olvidó. Yo tengo mi interpretación para eso, pero obviamente es un sueño, ¿no? Hay muchas interpretaciones, pero es esa idea de la idea de lo que, y yo pues, vuelvo a lo mismo, la idea de invitación. Dios es su luz, Dios es nuestra luz, ¿no? Lo que da es claridad, lo que nos da es dirección, lo que da también es vida, porque la luz causa vida. Pero también es cuando se topa con los dones que ya puso en tu corazón, con tus valores, con tus habilidades, incluso, y Él trabaja esa área en tu corazón, el rango de posibilidades que tú puedes hacer con tu vida es tan grande y es tan impresionante y hermoso que solamente es la combinación de la persona única que Dios creó en ti más la luz de su amor y de su Espíritu Santo. Así que yo interpreto ese sueño y eso fue mi experiencia. Mi segunda experiencia fue cuando mis padres se divorciaron. Cuando mis padres se divorciaron, fue un momento bien, yo tenía 19 años, cumplí 19 años. Y cuando ellos se divorciaron fue bien duro para mí, porque una de las cosas que yo entendí que me definían como persona, como individuo, incluso era un factor de orgullo. No orgullo, no sé si malo, pero sí de orgullo. Un orgullo de que, wow, me hace sentir como que fuerte, ¿no? Ahí encontraba fortaleza. Era la idea de que cuando yo miraba a mi alrededor, veía muchos de mis amigos venían de hogares rotos o hogares bien diferentes al mío, y el mío era más de estructura tradicional. Madre y papá te criaron y se llevaban bien, no era que estaban en guerra, que eso también es otra cosa que sorprendió mucho en la situación en aquel momento. Wow. Pero cuando esa burbuja se rompe, ¿dónde tú te paras? Entonces, había otro aspecto. Yo me di cuenta, esa situación me hizo darme cuenta que mi fe o mi vida espiritual y mi relación con Dios se dependía mucho del hecho de la relación de mis padres con ellos mismos, entre ellos y con Dios. Interesante. O sea que mi fe iba a caballo con la fe de mi mamá y con la fe de mi papá. Sí, que este momento difícil te ayudó a ti a reconocer que tu fe se había anclado en la de tus papás y no por una convicción propia. O sea, de que estaban básicamente fundamentada en que ellos, como ellos tenían su fe, pues yo lo sigo. Pero no era un encuentro genuino con Dios, de decir, yo estoy convencido, yo de verdad estoy siguiendo a Dios por convicción propia. Correcto. Y también es importante entender lo siguiente, que en contexto, ¿no? Cuando yo hice mi primera oración, el sueño del arcoíris, a los 12 años, pues yo pertenecía a una iglesia de discípulos de Cristo y tenía mi propia experiencia quizás y mis amigos y qué sé yo. Este momento dado se da ya nosotros asistiendo o siendo miembros de la iglesia que mi tío pastorea. Pero es importante entender que cuando decimos que la iglesia que mi tío pastorea y yo no sé qué más, la realidad es que la iglesia la fundamos como familia. La visión y el esfuerzo y parte del trabajo lo hizo mi tío y obviamente y la dirección la dio mi tío. Pero la fundamos como iglesia. Yo recuerdo que el primer servicio lo hicimos en la sala, una de las salas que él tenía allí,
y luego fuimos moviéndonos del lugar. Y recuerdo que fue una decisión que tomamos como familia, no, pues tu tío lo necesita, vamos para allá, y yo no sé qué más. Y era una convicción tan grande también en mí, claro, tenía 16 años, tampoco era un niño, pero era obvio, era la decisión obvia, tú sabes, que una vez vimos que lo que mi tío estaba haciendo era obvio que tenemos que estar allí. Y, y fuimos, y tú sabes, y pues mi mamá se encargó de los jóvenes, y entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú creces en ese ambiente, hay una cierta dependencia en cuanto bueno, en mi caso se desarrolla esa dependencia en que pues estamos bien y yo estoy bien porque mi familia fundamos una iglesia. Sí. ¿Entiendes? Sí. Y yo soy no solamente el hijo del pastor, pues el hijo de la que ora aquí, qué sé yo, de los jóvenes, y el hijo del psiquiatra o del doctor, sino también yo soy, junto con mis primos, pues figuras líderes en los jóvenes de esta iglesia. Hay muchas cosas que se hacíamos como jóvenes, pues la corríamos mis primos y yo. Entonces, ya hay un factor ya, que me viví recostándome mucho en ese aspecto, ¿no? De la fe de mis papás y de mi familia, etc. Cuando su matrimonio se rompe, que también empiezo a ver por primera vez esa vulnerabilidad de mis padres como seres humanos, de momento yo digo, espérate, aquí es necesario. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y fíjate, en mi deseo, yo puedo entender cuando alguien de momento del coraje, sientes como que todo fue una mentira y te sientes traicionado y engañado. Y yo puedo entender quizás el deseo de tú, en la confusión, en la incertidumbre, en la falta de claridad, y volvemos a lo mismo. Y que tú de momento pensar en que tengo que tomar una decisión, por más estúpida, alocada y ridícula o incluso peligrosa que parezca, tengo que hacer algo, porque se me está cayendo el piso y si no corro me muero. Entonces recuerdo que en aquel, entonces es otro punto, mi mamá me dijo, me dio esa noticia el día de mi cumpleaños, o el fin de semana de mi cumpleaños. Wow. O sea, como que felicidades, nos vamos a divorciar. Wow. ¿Me entiendes? Sí. Es duro. Sí, que eso fue como un golpe en la cara. Entonces, y fue un fatality, ¿me entiendes? Y entonces, recuerdo que en esa dinámica, en ese momento de qué hago, corro, algo, no sé, yo no sé qué voy a hacer. Recuerdo recibir una llamada en ese momento, pero ¿qué, mano? Recibí una llamada, y recibí una llamada de una de las jóvenes de la iglesia, una amiga del grupo de nosotros, y va a decir, mira, nada, me estoy llamando para decirte happy birthday y qué sé yo qué más, cumpleaños, y estoy aquí con fulana, y me cantaron happy birthday, yo no sé qué más. Y eso, curiosamente, fue como que estoy en caída libre y sentí como que alguien me cachó. Y sentí es como que será Dios básicamente diciendo, ok, yo sé que se te acaba de romper el piso, y esta burbuja, y este piso, y de momento incluso hasta donde tú pararte en lo espiritual. Y es lindo, y yo no deseo que la gente sufra quizás en ese momento, pero si lo vas a sufrir, deseo que cuando sientas que se te rompe el piso, porque no sabes dónde pararte, porque te das cuenta que el piso donde estabas parado estaba hecho de musgo y fango y súper frágil, o de arena, como dice la palabra, que cuando caigas, Dios te rescate y te cache. Porque yo me sentí atrapado y rescatado por Dios en ese momento. Y en ese momento fue ese primer paso donde Dios dice, ok, perfecto, ahora tu fe va a ser tu fe. Y tu piso va a ser tu piso. Y tu piso no lo va a ser mi relación con tu mamá. Tu piso no lo va a ser mi relación con tu tío. Mi relación no lo va a ser mi relación con tu papá. Tu piso va a ser mi relación contigo. Qué bien. Y cuando yo llegué a ese momento fue un cambio. Por eso digo, tuve 3 momentos cruciales y en mi niñez, o mi adolescencia y mi juventud, esos fueron los 2 más grandes donde mi fe se empezó a desarrollar. O sea, que ahí a partir de esos encuentros con Dios, porque Dios siempre insiste, ¿verdad? En encontrarse con nosotros. Y puede darse más de una vez, o sea, en muchas ocasiones. Uno constantemente, ¿verdad? Yo digo que uno puede tener muchas conversiones en la vida donde uno está tirando, como dice por ahí, para el monte y Dios interviene, interviene, tú sabes, y te guía nuevamente por los verdes pastos y te guía como el buen pastor. Y qué interesante, ¿verdad? Que esa situación tan difícil, dolorosa, fue la que estremeció tu mundo, pero gracias a Dios pudiste refugiarte en Él.
y pudiste Ujú. entender el que Dios te estaba, dentro de estas circunstancias, te estaba llamando y que había que responderle, ¿verdad? Ujú. Que eso, ¿verdad? Todo eso obró para bien en tu vida, a pesar de ser un momento difícil. Y de ahí, Claro. y de ahí entonces seguiste sirviendo al Señor en la iglesia, en diferentes áreas. Y yo quiero ahora mostrarte, ¿verdad? Unas fotos que tengo por aquí y que me reacciones a esas fotos que vas a ver, porque es parte de la trayectoria, ¿verdad? Que Dios te ha permitido tener en el mundo de las artes. Y como Ujú. dijimos, ¿verdad? Has trabajado en diferentes áreas. Quiero que veas estas primeras fotos y me hables un poquito de ellas. Vamos a ver aquí, vamos a ver qué tenemos. Estoy buscando aquí en los files. Ah, mira lo que tenemos por aquí. Tenemos, déjame ponerlo por aquí. Oh, Eso es Teatro de la Manga. wow. Mira, Yamil, cuando tú y yo éramos 3/4 calvos nada más. Exactamente, cuando todavía nos quedaba pelo. Sí, todavía había algo ahí. Cuéntanos de cómo fue para ti esa experiencia de Teatro de la Manga. Bueno, la realidad es que el Teatro de la Manga fue de esos momentos de... Fíjate, obviamente hay mucha formación en ese espacio, en ese tiempo, Ujú, pero más que formación y aprendizaje, honestamente, para mí se sintió más donde yo pude sentir que me expresé mi creatividad en ese momento al máximo. ujú. Eh, yo siento que di más, o sea, gané mucho, o sea, no estoy diciendo que no, pero siento que como que di tanto Sí, que, y en buen sentido, no es que me drenó ni nada, sí, sino todo sí. lo contrario, mientras más daba, más me llenaba. Pero era como que, mano, encontré ese lugar de expresión full en términos de la actuación y el humor y la comedia, que eran las dos áreas Ujú, donde estaba en ese momento de esa temporada de vida, ¿no? Esas dos áreas, teatro y comedia, donde pues estaba yo navegando. Y casar esas dos y a ese punto y ese nivel, sí. pues fue hermoso. Y también aprendí también la importancia, bueno, ya la conocía, pero viví también al máximo la, la belleza de hacer arte en comunidad o en equipo. Sí, La impro te va a dar siempre, siempre te va a dar te van a requerir ese factor, trabajar en equipo. sí. Incluso la impro siempre te va a dar un factor o te va a requerir liderazgo, Ujú, porque te va a ujú. requerir liderazgo en dos áreas. El liderazgo que de momento propone para mover hacia adelante la historia que estés contando en el escenario o en tu vida. O sea, Sí. y vas a necesitar entonces ese liderazgo para proponer, pero también tiene la otra vertiente, o la otra pata, que es el liderazgo para escuchar y entender y aceptar y procesar lo que te están diciendo, para incluso mover la historia Sí. hacia adelante. Entonces es en tu propuesta, pero también es en la aceptación de la propuesta del otro y en el filtraje, ¿no? De qué es lo que va a mover esa historia hacia adelante. Y eso es un valor bien grande de liderazgo que aprendí también Sí, no, con la impro. definitivamente yo disfruté mucho, ¿verdad? La experiencia de Teatro de la Manga. Yo había trabajado anteriormente también con otros grupos de impro, pero la experiencia de Teatro de la Manga fue espectacular, fue única. Y particularmente, ¿verdad? Contigo en el escenario, yo recuerdo que teníamos esta conexión, que a veces nos Sí, mirábamos y ya era como ya uno saber lo que pensaba el otro. sí. Y eso es bien difícil de lograr en un grupo de impro. Pero llegamos a un punto donde ya simple y sencillamente nos mirábamos y ya sabíamos qué reaccionar, ¿Para dónde íbamos? cómo trabajar, para dónde ir. Y Sí. también todos los lugares que fuimos, o sea, que fuimos a un montón de sitios, fuimos a iglesias, fuimos a teatro, fuimos a campamentos, bueno, a montones de lugares y ya la gente nos reconocía, la gente nos veía, mira, tú eres de Teatro de la Manga, ¿verdad? Así, Sí, fue sí, a una... mí me pasó incluso en Spolit, que estaba ahí en Miami una vez, la primera vez que yo fui en 2014 Ujú. o 2013. Y recuerdo eso, que, que estuvimos, alguien se me acercó, tú eres de la Manga, ¿verdad? Y yo, ¡oh! Bien Sí, emocionado. sí, sí. Pero es verdad, y creo, es que también hicimos muchas cosas rompimos camino Sí, en términos como cristianos, sí. rompimos camino con esa expresión de arte, ¿no?
Pero también yo pienso que rompimos camino en el mismo arte en sí mismo, así sea lo secular o Sí. donde sea. Rompimos camino en términos de donde pudimos llevar las posibilidades de donde la impro puede llegar, en términos de que tú puedes esmorcillar a la gente de la risa o hacerlos pensar Sí, sin necesidad de ser demasiado crudos sí. o soez o Sí, infográficos. exacto. Entonces, pero nosotros ya hemos tocado el temas, tú sabes, nosotros no Sí, solo nos quedamos en caminitos del coíris y sí, risa, sí. o sea, tocamos temas de salud mental y tocamos temas de abandono, o Incluso sea, temas llegamos a hacer, me acuerdo cuando hicimos una improvisación que le hicimos entre tú y yo en tu iglesia, que aunque era graciosa, tocaba un tema sobre la relación entre padre e hijo, y fue un mensaje hermoso. Y me acuerdo incluso una vez también que hicimos una improvisación dramática. O sea, que la impro no es solamente, ¿verdad?, para hacer reír, sino que podíamos hacer, desde llevar a la gente desde la risa hasta el llanto con la improvisación. Y fue algo que nos hizo distinguirnos, ¿verdad?, dentro del ambiente de los improvisadores, que no teníamos que recurrir a palabras soeces, al doble sentido, al utilizar el sexo como una muletilla para, muletillas. ¿verdad?, para hacer reír. Y eso fue algo que nos ayudó a distinguirnos tanto a nivel cristiano como a nivel secular. Y eso es una bendición, ¿verdad?, que Dios nos permitió tener. Incluso nos abrió muchas puertas en términos de por ejemplo, usualmente la impro se asociaba más con teatros en la noche, o cafeteatros en la noche, Sí. y de momento a tú llevarlo a un escenario corporativo, Sí. porque de momento te vieron un teatro y fuiste tan familiar o tan, ¿verdad?, en ese sentido, apto para todo público. Obviamente el escenario corporativo pues comparte ese valor, ¿no? Algo más limpio, algo más, y entonces que nos abre muchas puertas en corporaciones. Me recuerdo haber hecho cosas así para políticos, ¿te acuerdas? Que sí, para políticos. a Y muchos eso es bonito, lugares. ¿sabes? Y demostrar Y que demostrar siempre, dónde puede llegar el arte de improvisación. sí, y que lo hacíamos también como una herramienta para hacer a las personas reflexionar, porque también teníamos un ejercicio, ¿verdad?, donde llevábamos un mensaje siempre al final para cerrar, que la gente se quedaba como que, ¿cómo ustedes lo pueden hacer? O sea, ¿cómo ustedes pueden llevar a la gente desde la risa hasta terminar que ellos puedan reflexionar con un mensaje tan serio y contundente con el que están llevando para cerrar el show? Y creo que también eso fue uno de los elementos que nos distinguió, ¿verdad?, como Teatro de la Manga. Por ahí, ¿verdad?, se está rumorando para ver si hacemos un reencuentro. Ojalá, ¿verdad?, se dé para el año que viene, que cumplimos los 10 años de Teatro de la Manga. Así que vamos a ver qué ocurre. Bueno, y aquí termina esta primera parte de la entrevista a Dani Marín. No se pierda la próxima semana la segunda parte de esta entrevista, que va a estar muy interesante. Así que no se lo pierda el próximo lunes a las 8 de la noche en Nuestros Artistas. Conoce la vida de nuestros artistas.